Bienvenidos a todos, ¿cómo andan? Hoy vamos a realizar un ejercicio de física, de cinemática, que dice lo siguiente. Conforme un barco se acerca al muelle a 45 centímetros por segundo, es necesario lanzar hacia el barco una pieza importante para que pueda atracar. El equipo se lanza a 15 metros sobre segundo a 60 grados por encima del horizontal desde lo alto de una torre en la orilla del agua. 8,75 metros por encima de la cubierta del barco, figura que está aquí abajo. Para que el equipo caiga justo enfrente del barco, ¿a qué distancia del muelle debería estar el barco cuando se lance el equipo? Se desprecia la resistencia del aire. Muy bien. Tenemos los datos de la velocidad del barco. Tenemos también la velocidad inicial del objeto, el ángulo y la altura inicial. Y luego, como condición, tiene que caer el equipo exactamente encima del barco, caiga justo enfrente del barco, es decir, este es el barco en este punto de acá. Muy bien. Como incógnita tenemos la distancia del muelle que debería estar el barco cuando inicie el lanzamiento, cuando se lance el equipo, es decir, el X inicial de nuestro MRU. Es decir, tendremos por un lado el proyectil, que será un MRUA, tendrá una velocidad inicial de 15 metros sobre segundo, un alfa de 60 grados, y por otro lado tenemos el barco, que será un MRU y tendrá una velocidad del barco de 45 centímetros sobre segundo, que para pasarlo a metros, un metro son 100 centímetros, es 0,45 metros sobre segundo, la velocidad del barco, y aceleración nula porque la velocidad es constante. El barco se mueve con ese módulo de velocidad. Bien, podríamos decir velocidad del proyectil y velocidad del barco. Bien, lo primero que hacemos es crear un sistema de referencia. En este caso yo plantearé el 0 en I para la altura, el nivel del mar sería positivo hacia la derecha, y el 0, perdón, en X sería, disculpen, positivo hacia la derecha, y en Y estaría ahí, positivo hacia arriba. Por lo tanto, la gravedad tendrá signo negativo. Porque va hacia abajo, se opone al positivo de nuestro sistema de referencia, que hacia arriba. Muy bien. Lo primero que deberíamos de hacer es descomponer esta velocidad, tener velocidad en Y y velocidad en X. Bien, para ello damos un poco de espacio acá, y como el ángulo está acá, la velocidad en Y está acá y la velocidad en X está acá. Por lo tanto, por trigonometría, la velocidad en X es el módulo de velocidad por el coseno del ángulo alfa, y la velocidad en Y es la magnitud de la velocidad por el seno de alfa. Por lo tanto sería 15 metros sobre segundo por coseno de 60, y por otra vez 15 metros sobre segundo por seno de 60. Entonces, velocidad en X y velocidad en Y sería 7,5
metros sobre segundo velocidad en X y 13 velocidad en Y. Bien. Luego tenemos lo siguiente. Tenemos la condición que debe cumplir todo esto, la cual es que haya un encuentro. Es decir, que cuando este proyectil llegue al suelo, recorra una distancia, llamémosla por ejemplo R. Y luego, este punto tiene que también recorrer una distancia de menos R. Esa es la condición que debe cumplir. Si yo lo grafico, por ejemplo, este es el punto donde va a caer el proyectil. Por lo tanto, tendremos estas dos cotas que serán R, el rango de nuestro disparo de proyectil, que debido a que ya tenemos la altura inicial y la velocidad y el ángulo, ya está definido este R. Y luego esta es la distancia de menos R. Muy bien. Por lo tanto, vamos a calcular primero esa R. Para ello, vamos a el barco, colocarlo más abajo. Total, no vamos a utilizar este valor todavía. ¿Cómo yo puedo encontrar R? Pues muy sencillo. La proyección en X es un MRU. Por lo tanto, también tengo que, otro dato, es que I va a ser 0, puedo encontrar ese T. Puedo usar esa. Y en función del T, para cuando I valga 0 metros, puedo despejar T. El inicial más velocidad inicial en I por T más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Bien, esto sería I sub 0 es 8,75 metros. La velocidad inicial en I va hacia arriba, por lo tanto es positiva, es más 13 metros sobre segundo por el tiempo que lo vamos a despejar, más, y la gravedad es negativa, así que sería menos 9,8 sobre 2 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado igual a 0. Con la resolvente, esto nos queda que mira qué ocupado. Un tiempo es 3,20 y otro es negativo, así que solamente trabajaremos con el tiempo de 3,21 segundos. Bien, es decir, esto no es el rango. La distancia R sería evaluar la posición X para el tiempo igual a 3,21 segundos. Y esto va a ser igual al X inicial más la velocidad en X, que es constante, por el tiempo, y es un MRU en X, recordemos eso, un proyectil. Luego sería 0 metros, que sería la X inicial, más la velocidad en X inicial, la velocidad en X constante es 7,5 metros sobre segundo por 3,21 segundos. Entonces R va a ser 7,5 por 3,21. R va a ser 24,08 metros. Bien, tenemos R. Luego, nosotros sabemos que va a pasar un tiempo 3,21 desde que sale el proyectil hasta que impacta. Por lo tanto, hay que evaluar qué ocurre con el barco en ese tiempo de 3,21 segundos. ¿Qué distancia recorre? Que sería esta distancia d menos r. Bien. Para ello, vengo acá al barco. Podríamos realizar una separación. Sabemos que la distancia d menos r va a ser igual
a la x para t, x de barco, y esto fue x de proyectil, x de barco para t igual 3:21, que es el tiempo que tarda el proyectil en caer al piso. Quiero ver a qué distancia está. Bueno, a qué distancia está desde el punto inicial. Sub x sub 0 va a ser igual a distancia d. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Yo si pongo x sub 0 igual a d, luego todo va a estar referenciado con este punto. Por lo tanto, yo tengo como x sub 0 igual a d acá, mi incógnita, y después va a recorrer una distancia que está ahí, d menos r. Bien, es decir, que el xb, la posición con respecto a mi sistema de referencia, va a ser r. ¿Lo ven eso? Cuando pase ese tiempo, la posición del barco va a estar acá. Entonces va a estar en r. Luego, esto es igual a el x inicial más la velocidad en x por el tiempo 3:21. Pero la velocidad en x, primero el x sub 0 es d, es decir, está a una distancia de mi inicio, está a una distancia d. Bien, eso es indiscutible. El x sub 0 es d. Y la velocidad en x va hacia la izquierda, por lo tanto es negativa. Es menos 0,45. Menos 0,45 metros sobre segundos por 3:21 segundos, que es el tiempo en el que el proyectil toca el suelo. Y esto es igual a r, que r vale 24,08 metros. Entonces, la d va a ser igual a, resolver esta ecuación, 24,08 más 0,45 por 3:21, 25,52 metros. Muy bien. Y esto fue la resolución de este ejercicio. Ven cómo nosotros primero lo que hicimos fue evaluar el proyectil como un MRUA, descompusimos el vector velocidad, luego vimos cuánto tiempo tardaba desde que sale hasta que llega al x igual a 0, es decir, hasta que impacta el mar, el proyectil. Determinamos el tiempo, 3:21 segundos. Luego evaluamos el rango, que sería la distancia horizontal a la cual alcanza el proyectil, que es la posición evaluada en ese tiempo de 3:21, que es un MRU, recordemos, en un tiro parabólico. Y finalmente, para el barco, con los datos que teníamos, sabíamos que el proyectil en 3:21 segundos tocaba el suelo. Por lo tanto, evaluamos, bien, acá voy a corregir esto de acá. Esto de acá no va, el d menos r no va. Bien, ahí está mejor colocado. Nosotros planteamos siempre con el mismo sistema de referencia, el que está acá. Por lo tanto, planteo la posición del barco para un tiempo de 3:21. Cuando el barco esté en la posición R, es decir, está acá, x del barco igual a R, es decir, ahí va a estar con el 3:21 también. Es decir, ahí va a cumplir la condición. Esta es la condición de encuentro, la condición de que se cumpla todo. Pasado ese tiempo de 3:21, que es cuando sale y cae, el tiempo que tarda en caer, a impactar con el suelo, tienen que estar en ese punto el barco. Por lo tanto, esta distancia d va a depender de las cosas que son fijas, que son la velocidad del barco y la velocidad del proyectil con su ángulo. Por lo tanto, si se consigue esta condición, luego se va a cumplir la premisa de que el equipo caiga justo enfrente del barco. La x inicial va a ser d, todo con respecto al mismo sistema de referencia de acá, y la velocidad, como va hacia la izquierda, es negativa, logrando una distancia de 25,5 metros. Es decir, que si el barco está a 25,5 metros
en el momento donde se lanza el proyectil, se va a cumplir. Se va a cumplir que el equipo caiga justo enfrente del barco. Esto es un video para la comisión 4. Le mando un saludo grande. Muchas gracias y sigan estudiando. Éxitos.